empezamos con el primer tipo de parámetros de redes de dos puertos. Son los conocidos parámetros de impedancia y su red equivalente. Okay, normalmente se vuelve repetitivo otro tipo de parámetro con el cuidado. Parece repetitivo, pero hay que tener cuidado porque el concepto debe estar claro de qué es lo que estoy haciendo. Okay. Cuando hablamos de parámetros de impedancia, hablamos de poner o de escribir a la red como una función de la tensión, o sea, como una función de la tensión como variable dependiente y la corriente como variable independiente. Esto quiere decir que al final entonces podemos describir a la red como vamos a ver, en términos generales, pongámoslo por acá. Esto implica que la tensión, ponerlo mejor como fasores, la tensión 1 será una función de la corriente 1 y la corriente 2, ¿okay? Y la tensión 2 también será V2 de I1, I2, V1 de I1, I2, ¿ok? Los parámetros de impedancia son muy útiles en varias áreas, ¿verdad? Por ejemplo, estos específicamente se utilizan para sintetización de filtros. ¿Qué filtros hay? Filtros, pues, ¿verdad? Filtros de ruido blanco, etc. También es importante para redes de acople. Esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo se acopla una red con la otra? A veces asumimos que se van a acoplar bien y que una no afecta a la otra, pero eso no es verdad. De acople y de impedancia. ¿Okay? E impedancia. Redes de distribución de potencia, por ejemplo. Un ejemplo de red de distribución de potencia, el cableado eléctrico. El cableado eléctrico que está en la calle, ¿verdad? Los postes, digamos. Eso es una red de distribución de potencia. Okay, caracterizar una red de dos puertos requiere de... Okay, vamos a ver cuáles son los requisitos. Entonces, tal como dice acá, relacionar V1, V2, I1, E y 2. Okay, ya dicho esto, ¿verdad? Vean eso como el ejemplito que está aquí arriba, ¿verdad? Como esto que está aquí. Entonces, quiero relacionar de alguna forma todas estas cosas entre sí. ¿Okay? Una descripción completa de la red. Entonces requiere que hagamos eso, ¿verdad? Cuando hablamos de parámetros de impedancia, hablamos de fuentes de tensión. Eso también es muy importante, porque si utilizamos fuentes de corriente, hablamos de parámetros de admitancia. Que recuerden de los primeros capítulos que nosotros relacionábamos tensión con impedancia y asociábamos también de alguna forma admitancia con corriente. Okay, entonces acá se cumple lo mismo, es el mismo principio. De alguna forma los relacionamos. Entonces, si yo tengo una red, no necesariamente lineal, nuevamente. ¿Para qué fue que lo puse así? No importa. Vamos a ver, puedo caracterizarlo como red lineal. Bueno, no, perdón, en este caso sí aplica red lineal porque estamos hablando de parámetros de impedancia, donde podría no aplicar en parámetros híbridos. ¿Ok? Dejémoslo así. ¿Qué pasa? Entonces hablamos de colocar fuentes de tensión en lugar de colocar fuentes de corriente. Esa parte no la hacemos para parámetros de impedancia. Podríamos tener esto por acá, colocamos una fuente y otra por acá. Eso sí, no al mismo tiempo. Sin embargo, asociamos esta cosa con esto, ¿verdad? Con una conexión de fuentes de tensión. Entonces por acá, esta fuente me va a representar V1, esta otra me va a representar a V2, de alguna forma. Nuevamente, no necesariamente al mismo tiempo. Que esto no parece un 1. Más o menos parece un 1. Ok, entonces esta es una red asociada a fuentes independientes de tensión. Okay. Si quisiéramos hablar de parámetros de admitancia, entonces hablaríamos de red asociada
a fuentes de corriente, entonces hay que sustituir esta cosa por algo así. Ok, nuevamente, cada quien escribió un puerto. Se escribe el puerto 1 y esta escribe el puerto 2. Ok, ¿qué pasa? A través de esta red también va a caer una tensión 1 y a través de este puerto va a caer una tensión 1 y a través de este otro puerto caerá una tensión 2. Ok, luego para esta otra hay que asociarlo también a una corriente de entrada y a una corriente de salida que estará representada de ambos lados. Que siendo esta I1, I1, I2, I2. Es que aquí también se cumple. ¿Okay? Y esta entonces será una red de parámetros de admitancia, no de impedancia. Fuentes de corriente, en términos generales. ¿Estamos claros, chicos, hasta acá? Ok, gracias. En estos casos, en ambos casos, tanto en este como en este, es posible realizar asociaciones, ¿verdad? De tensiones y corrientes. Ok, entonces, al menos para el primer modelo, ¿verdad? Para el primer tipo de parámetros, que son los de impedancia, ¿sí? Entonces, es decir, para impedancia, ok, la relación es la siguiente. Vean que al inicio de impedancia dijimos que iba a ser V1 función de I1 y I2 y V2 función de I1 e I2. Entonces, matemáticamente, o el modelo matemático será el siguiente. Tenemos V1 igual a primer parámetro Z11 por I1 más segundo parámetro I2, donde esto multiplica a I2. Vean que este no es directo, este sí. ¿Directo qué quiere decir? Que esto tiene relación con cosas del primer parámetro, perdón, del primer puerto. Este otro tiene relación con una combinación entre primer puerto y segundo puerto. ¿Okay? Ahora bien, matemáticamente V2 será representado por el tercer elemento de la matriz, que sería 2, 1. Vean que aquí hay una combinación entre puerto 2 y puerto 1, aplicando la misma corriente, y un cuarto parámetro que es únicamente relacionado con el segundo puerto. Entonces, esto de acá, el modelo matemático. Okay, este será entonces el modelo matemático que describe la red, ¿verdad? Entonces decimos que es el modelo matemático de la red, descrita por medio de parámetros de impedancia. Entonces acá quizá sea bueno completar que para parámetros de impedancia. Ahora bien, solo dos variables son independientes, las otras pueden hallarse. ¿Ok? Entonces, esta de acá sería entonces I2 es independiente e I1 es independiente también. V1 y V2 se pueden calcular. Este mismo modelo se puede expresar o representar matricialmente. Esto puede tener una representación matricial. Presentación matricial. Sí, creo que está bien escrito. ¿Okay? Dicha representación, vamos a tratar de hacerlo aquí. Entonces sería, en que eso mismo, yo lo puedo representar como la matriz V1, V2, es igual a la matriz Z1, 1, Z1, 2, Z2, 1, Z2, 2, ¿ok? Multiplicando a la matriz I1 y 2. Esta sería entonces la representación matricial de esa misma descripción de redes de dos puertos por parámetros de impedancia, apenas de parámetros de impedancia. En otras palabras,
esto es lo mismo que decir, ok, en parámetros de impedancia, yo tengo una matriz de tensión con una matriz de impedancia multiplicando una matriz de corriente, ¿okay? Independiente, la matriz dependiente. Okay, eso sería entonces la matriz de esta de acá, se conoce o se llama como matriz de impedancia. Entonces, Z, o la matriz Z, que tiene unidades ohms, ¿okay? Es ni más ni menos que los parámetros, ojo esto, de circuito abierto. ¿Ok? Con lo que hemos visto hasta el momento, ¿quién me dice por qué se llaman parámetros de circuito abierto? Por un punto en este examen, en el segundo. O sea, quien conteste esa pregunta se gana un punto en el examen sin haberlo hecho. A ver si se me despiertan. Yo sé que ya es casi hora de almuerzo. ¿Nadie se quiere ganar ese puntillo? Profe, disculpe, es que me perdí la pregunta. ¿Otra vez? ¿Cómo es? La pregunta es, ¿por qué la matriz de impedancia también se conoce como matriz de parámetros de circuito abierto? Y con lo que hemos visto hasta el momento en el curso, uno debería de ser capaz de contestar esa pregunta. Porque cuando vamos a sacar la Z1 o la Z12, tenemos que abrir una parte del circuito para evaluar solo un voltaje o algo así. Muy bien, Aldo, pero ¿por qué sería? ¿Debido a que estamos usando qué? Sí, ya tiene medio punto. Ya tiene medio punto. No es porque estás usando teorema de Thevenin, me parece. No es porque estamos usando... Y porque tenemos dos puertas, entonces tenemos dos voltajes distintos. Ok, primero son tensiones, no voltajes. Y segundo, están pulsándolo. Ya Aldo tiene medio punto. Vamos a ver si Andrés se gana el otro medio. Andrés, se la voy a soplar para que se las repartan. Se lo voy a soplar con un cuarto de la respuesta. ¿Qué estamos usando en parámetros de impedancia? ¿Qué fue lo que dijimos arriba que vamos a usar para impedancia y qué dijimos que vamos a usar para admitancia? Bueno, para impedancia vamos a tensiones y para admitancias corrientes, en cierto modo. Ok, y cuando yo apago fuentes, ¿de qué tipo que se hacen? Es porque se hacen abiertos, las de tensiones y las de... Ok, entonces vamos a tener aquí, para que no se me olvide, ya, estamos bien, repartimos honores. Ok, chicos, ahí cualquier cosa, si ven que no se los asigno, me lo recuerdan, ¿verdad? Aldo, ¿qué apellido sos vos? Soy cambronero ureño. Cambronero ureño. Y Adrián es Díaz, ¿verdad? Bueno, es Andrés, pero sí, soy Díaz. Ay, perdón, pero bueno, eso es importante. Tranquilidad. Bueno, eso sí es muy importante porque después ando buscando un Adrián y no existe, ¿verdad? Andrés. Ok. Bueno, continuemos. Podría decirse entonces que para la red de entradas, digamos, la red de parámetros de impedancia, las entradas son las corrientes y las salidas son las tensiones. ¿Ok? Entonces, digamos que I1 eso suena muy raro. I2 son entradas hasta cierto punto, ¿verdad? Y V1 y V2 son salidas. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que es. Ajá. Permiso, es que no sé si queda un toque enredada, pero digamos, para las impedancias se usan fuentes de tensión, ¿verdad? Correcto. Y no es que las fuentes de tensión se sustituyen por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuito abierto. Sí, pero es que es visto desde el otro puerto. Entonces, okay. hay como una, vamos a ver, como una transferencia. Ahorita vamos a ver qué es cada cosa. Hay una transferencia de impedancia hacia el otro puerto, hay una transferencia de impedancia de un puerto hacia el otro. Entonces, los parámetros quedan unos como
tensiones entre corrientes y otros corrientes entre tensiones. Entonces, por ahí, al final, en parámetros de impedancia quedan solo impedancias, en parámetros de admitancia quedan solo admitancias. Pero las relaciones dan abiertos y dan cerrados. ¿Ok? Ah, ok, sí, gracias. Claro. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces, acá tendríamos, pero muy buena pregunta, procedimiento. Entonces tendríamos lo siguiente. Primero, para unas, digamos, podemos hacer dos cosas, que I1, y aquí es donde viene, perdón, ¿quién fue la que preguntó eso? Fátima. Fátima. Ok, Fátima, aquí es donde viene el secreto, digamos, porque para medir parámetros de impedancia, como las entradas son las corrientes, entonces a quien hacemos cero es a la corriente. Ok, entonces para hacer cero a la corriente hay que abrir el circuito. ¿Okay? Ah, ok, sí. Ok, entonces aquí hacemos I1 igual a 0. ¿Ok? Esto implica que entonces hay que abrir el circuito. ¿Okay? Entonces, esto sería, si I1 es abrir el circuito, sería del lado P1. ¿Ok? Si yo empiezo al revés, digo que voy a hacer I2 igual a 0, tengo que abrir el circuito del lado P2. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Esto, digamos, para que no quede la duda, digamos, ahí puede tenerla alguien más. Es el procedimiento. Entonces, y esto es debido a que las corrientes son las entradas. ¿Sí? Entonces, para parámetros de impedancia utilizamos fuentes de tensión y tomamos a las corrientes como las entradas. Entonces, a quien yo tengo que eliminar es a la entrada. Entonces, la entrada sería la corriente y en ese caso, entonces hacemos I1 igual a 0 e I2 igual a 0. Entonces, para hacer que la corriente sea igual a 0 hay que abrir el circuito, ¿ok? Mientras que para hacer que la tensión sea igual a 0 hay que cortocircuitar el circuito. Entonces, ya van sabiendo, ya van visualizando cómo serían los de admitancia. Utilizamos fuentes de corriente, pero seguimos el principio, ¿verdad?, de cortocircuitar para obtener una tensión igual a 0. ¿Ok? Eso viene del principio de funcionamiento de la fuente. Entonces, el primer experimento sería el siguiente. Vean que aquí esto a veces es medio tricky porque uno usa una cosa y obtiene otra. En otras palabras, estamos usando fuentes de tensión, ¿verdad? Y estamos utilizando el principio de funcionamiento de las fuentes de corriente, ¿verdad? Entonces, abro para que no tenga corriente. Entonces, ¿cómo podría ser eso visualizado? Vamos a copiarlo por acá. Voy a empezar con el puerto 1. Voy a empezar con la corriente 2 en 0, ¿ok? Aquí yo ya no considero, yo tengo fuentes de tensión. Entonces, lo que voy a hacer es corrientes iguales a 0. Corriente igual a 0, para poder hacer, vamos a poner esto acá, para poder hacer esto igual a 0, entonces yo lo que tengo que hacer es abrir el circuito. ¿Ok? Entonces, con eso hago que I2 se me convierta en 0. Entonces, esta es, digamos, el experimento 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a permitir el experimento 1? Con esto es posible determinar cualquier parámetro que no tenga que ver con la corriente I2. ¿Ok? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si yo hago o trato de determinar algún parámetro que tenga que ver con la corriente I2, al tener 0 o me da 0 o me da infinito. Digamos, por decirlo de alguna forma, matemáticamente se me indefine el parámetro. Entonces voy a sacar parámetros que únicamente tengan que ver con cosas que sí se pueden definir. ¿Qué está definido en este momento? Vean que está definida la tensión 1, la tensión 2 no tiene por qué ser 0. ¿Okay? V1 es distinta de 0. I1 es distinta de 0, V2 es distinta de 0, porque el hecho de que esté abierto el puerto no quiere decir que esta fuente no me esté induciendo alguna tensión del otro lado. ¿Me comprenden? Sí, bro. Okay, entonces, por acá, el experimento 1, ¿verdad? Para red de parámetros de impedancia,
me va a dar 2 parámetros, o es posible medir 2 parámetros de los 4 que hay. Ok, voy a ponerlo aquí en grande, con huesito. Entonces, cuando yo hago este experimento, soy capaz de medir Z11. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de parámetros de impedancia. ¿Qué es una impedancia? Eléctricamente hablando, es la relación entre una tensión y una corriente. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. Entonces, ¿qué tengo a disposición que no sea I2? Tengo V1, V2, I1 y nada más. Lo que pasa es que estoy determinando Z11 y nosotros dijimos que Z11 era la impedancia de entrada cuando el puerto 2 está abierto. ¿Ok? Entonces, yo distribuyo los subíndices. El primero es el de arriba, el segundo es el de abajo. ¿Ok? Esta medición se hace cuando la corriente 2 es igual a 0. Es decir, el puerto 2 está abierto porque es una corriente y eso es una entrada. Ahora bien, no me gusta así, recillo, esto se ve muy raro. ¿Okay? ¿Qué más puedo medir? Tengo corriente 2 igual a 0, lo que depende de la corriente 2 no lo puedo medir. Puedo medir algo que dependa de la tensión 2 y de la corriente 1, porque yo no puedo, en impedancia, para que siga siendo una impedancia, tiene que ser una tensión y una corriente. Entonces, ¿aquí qué puedo cambiar? Puedo cambiar la tensión. Entonces, como puedo cambiar la tensión, digo, ok, esta es la otra posibilidad que tengo. Tensión 2, corriente 1. Porque vean que esto es todo lo que tengo. Tengo V1, I1, V2, I2. Pero entonces, si la distribución es que el primer subíndice es el de arriba, el segundo subíndice es el de abajo, entonces esto sería 2. Ay, perdón. Esto sería 2. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces vamos definiendo. Z11 se conoce como la impedancia. Todas van a ser impedancias, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Es una impedancia vista desde un puerto, entonces es de entrada. O sea, es decir, visto desde el puerto de entrada, que estamos considerando que esto es la entrada de la red, no de los parámetros. Y esta es la salida. Entonces, entrada, digamos que salida. Entonces, Z11 es la impedancia del puerto de entrada o de entrada en circuito abierto. ¿Ok? Pero esto implica que quien está en circuito abierto es P2, la salida. Entonces podríamos incluso modificar esta cosa y decir impedancia de entrada con salida en circuito abierto. ¿Okay? Y la Z21 es la impedancia que no, esto es lo que preguntaba por acá, perdón, soy pésimo para los nombres, la chica. Fátima. Fátima, ok, gracias Fátima, y perdón. Entonces, esta sería, Fátima, la impedancia, pero ahora transferida, ¿verdad? La condición no ha cambiado, seguimos estando en circuito abierto, ok. Esta sería entonces la impedancia que transfiere el puerto 1 al puerto 2. Ok, en este caso estamos alimentando el puerto 1 y estamos transfiriendo mediante la alimentación del puerto 1 una tensión al puerto 2. Entonces eso nos permite hallar cuánto es Z21. Hasta acá vamos bien, chicos. Ya que este es de los pocos parámetros que vemos a fondo. Gracias. Ok, entonces por acá, para no redibujar y reescribir todo, voy a copiarlo. Es una de las facilidades que tenemos en modo virtual, a pesar de algunas desventajas, pero bueno, voy a verlo por acá. Ok, entonces ahora vamos con el experimento 2. El experimento 2 sería, vamos actualizando todo. Ahora vamos a cambiar, esto va a dejar de ser 0, lo vamos a trasladar hacia el otro. ¿Cómo trasladamos eso? Abriendo la fuente
de tensión. Aquí tendríamos una tensión que seguiría siendo distinta de 0, pero ahora trasladamos esta condición a la entrada, ¿ok? Y esto sí sería distinto de 0, esto sería distinto de 0 también, esto es distinto de 0, ¿ok? Y vamos a ver, voy a correr esto un poquito para poder colocar la fuente que traigo. Ay, ahí estaba. Entonces ahora sí, vamos a ver, dispongo de tensión 2, corriente 2, tensión 1. Okay, dispongo de esas tres cosas, entonces no puedo calcular nada que tenga que ver con la corriente 1. Entonces acá yo sé que tensión 1 es distinta de 0. Entonces vamos a cambiar un poquitín. Esto sigue siendo salida. Esto cambiará. Entonces, bien, definitivamente sí somos capaces de ver o de medir Z22. ¿Por qué? Porque tengo las dos características, ¿verdad? Tengo Z22 y tengo además, sigue siendo impedancia. Entonces, esa impedancia definitivamente no va a ser V1 entre I1 porque ya lo hice. Entonces, voy a cambiar a V, no, esto sería 2,2, perdón. No me había dado cuenta que no había cambiado por acá. Entonces, esto sería 2,2. Primero el de arriba, segundo el de abajo, los dos, cuando la condición es que la corriente en el primer puerto está abierta. O sea, el primer puerto está abierto, corriente igual a 1, o corriente sub 1 igual a 0. ¿Okay? Ahora, no puedo utilizar los mismos porque ya lo hice arriba. Vamos a ver qué me queda disponible. Me queda disponible la tensión 1 y la corriente 2, que no es 0. Entonces, por acá sustituyo la corriente por 2. Okay, esto me va a cambiar esto me va a dar vuelta a los subíndices de ese parámetro. Entonces, con este estoy determinando 1, 2. Siendo un poco más estrictos, este primero que puse ahí, es el cuarto y el segundo que puse ahí es el segundo. Entonces, para ser estrictos, esto va arriba y esto va abajo, pues en el orden, digamos, de la matriz. Entonces, estoy determinando la impedancia de salida y la impedancia transferida en circuito abierto del puerto 2 al puerto 1. Entonces ya cambian las cosas por acá. Esto dio vuelta. Y esto es la de salida. Okay, entonces, esta desimpedancia de salida, que está en el puerto de salida, okay, en circuito abierto del P1, y esta es impedancia transferida en circuito abierto de P2 a P1. ¿Queda claro, chicos? Sí. Normalmente, por acá, cuando hablemos de 1, 2, ¿qué es esta? Esto también en el idioma inglés, en algunos libros lo van a encontrar, libros, literatura en general, lo van a encontrar como forward transfer impedance. Creo que es transfer en pasado, pero no estoy muy seguro. Impedance. Ok, y este estoy acá, lo van a encontrar como reverse, el 2,1. Este de acá lo van a encontrar como reverse. Por ejemplo, cuando analicen transistores, van a encontrar esos parámetros así. Tal vez no transistores, porque estos es para lineales, pero reverse transfer impedance. Porque es visto desde el puerto 2, o es lo que estoy transfiriendo, digamos, a la salida de P1 a P2, y esto es lo que estoy transfiriendo a la entrada, entonces queda en forward. Ok, chicos, creo que bueno, en total es como el resumen que les puedo hacer. Acá quería dejar este espacio
Sé que queda un poquito atravesado, pero es que si metía todo eso acá no me cabía por mi falta de trabajo, disculpen. En términos generales, Z11 será igual a V1 y 1 cuando el puerto 2 está abierto y Z21 es V2 entre I1 conservando la impedancia cuando el puerto 2 está abierto, ¿ok? Y Z12 es igual a V1 entre I2. Vean que no necesita, con solo los conceptos claros yo puedo sacar qué es qué, ¿verdad? Porque esto es impedancia, es 1, sé que este es el de arriba, este es el de abajo, entonces no necesito como ver el circuito para saber qué es con el puerto 1 abierto y Z22 es igual a V2 y 2 con el puerto 1 abierto. Ok, nuevamente términos generales, si esto sale en cuadro, wow, salió. Ok, entonces como fue una... Ok, entonces ¿por qué los encerré en cuadritos? Porque lo importante es que vean que no es como que con el experimento 1 saco los dos primeros, no. Con el experimento 1 saco el primero y el tercero. Experimento 1. Y con el experimento 2 saco el segundo y el cuarto de la matriz Z. Entonces Z, en términos generales, disculpen que quede abajo la otra parte, pero es que lo acomodé a conveniencia. Entonces saco el primero, ¿verdad? Y el tercero del experimento 1 y el segundo y el cuarto del experimento 2. ¿Está bien, chicos? Todo esto va a tener unidades de ohmios. Impedancias, esta de acá y esta de acá, se llaman impedancias de accionamiento. Y estas otras son impedancias de transferencia. ¿Ok? No sé si les quedó el tema de hoy claro, chicos. Sí, Sí, profe. profe. Ok, muy bien. Pues vida, ya para cerrar, ¿qué pasa? Recuerden que por aquí vimos una cosa que era simetría similar. Entonces, para que una red de este tipo, analizada por parámetros de impedancia, sea simétrica, ¿okay? Entonces, red simétrica. Entonces, lo que tiene que pasar es que yo vea lo mismo, ¿verdad? Es Z11 igual a Z22. Es decir, visto el muñequito de un lado y del otro. Entonces, esto es como que una línea lo divide en dos partes iguales. Y para que una red sea recíproca, que esto es otro concepto, eso quiere decir que si intercambio las transferidas da lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que una red sea recíproca, entonces Z12 tiene que ser igual, Z12 tiene que ser igual a Z21. ¿Ok? Esto significa, la reciprocidad significa que si los intercambio, voy a medir lo mismo. Si las intercambio, vamos a ver, si las intercambio donde, en los puntos de excitación, la respuesta será la misma. Bueno, chicos, les voy a subir este documentito y muchas gracias por atender la clase. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Luego.